Una asamblea con menos asambleístas y la posible eliminación del financiamiento estatal a los partidos políticos. Esto se busca con otras dos preguntas claves de la probable próxima consulta popular. Amigos, buenas noches, soy Félix Narváez. Este es el domingo 24 de agosto y esta, una nueva entrega de Perspectiva 7, otra producción periodística de Ecuador TV. Tres conocedores de la materia que va a la vena del quehacer político de este país están en Perspectiva 7. Se trata de la abogada Diana Jacome, asambleísta presidenta de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana y Control Social. También nos acompaña el politólogo Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo, especialista en sociedad civil y poderes legislativos. El abogado Jorge Peñafiel, ex asambleísta por Pichincha, especialista en contratación pública. Empecemos diciendo que ningún parlamento del mundo es popular, aunque en el caso ecuatoriano, la situación a ratos es crítica. Salvo pocos episodios, la calidad y comportamiento político de los representantes deja mucho que desear. La probable consulta popular plantea reducir el número de asambleístas de la Cámara actual. El periodista Javier Ceballos preparó este informe. La pregunta 4 de la consulta popular le propone a los ecuatorianos: ¿está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y para ello modificar el sistema de elección, enmendando la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Asambleístas de ADN dan luces de cuál sería el camino, así lo detalló el legislador Milton Aguas. Creo que es considerable de tener un asambleísta por cada una de las provincias y luego de 400,000 habitantes un adicional. Entonces se reduciría el número de asambleístas alrededor del 30%. No se descarta aplicar otro tipo de fórmulas sobre la base del número de habitantes de cada provincia. Creo que también se puede discutir el hecho de si es representativo o no es representativo. Lo que sí creo es que hay que garantizar la participación y la representatividad también de ciudades pequeñas y no se vean solo representadas las grandes. Análisis que por ahora en el Parlamento se centra en priorizar la calidad de asambleístas más que de cantidad. Asambleístas responsables que vengan a cumplir sus roles, sus funciones, porque en muchos de los casos podemos incrementar, pero si no vemos la productividad, eficiencia y la efectividad de cada uno de los legisladores, pues por ello la ciudadanía en muchos casos ya se ha pronunciado en reducir el número de asambleístas. Ciudadanos consultados por Noticias 7 expusieron su punto de vista sobre esta propuesta planteada por el jefe de Estado, Daniel Noboa. Sí, porque creo que es demasiada gente y creo que realmente no pueden llegar a decisiones y soluciones reales por lo que hay tanta cantidad de asambleístas. Hay mucha gente con sueldos enormes. Actualmente el Pleno del Legislativo está conformado por un total de 151 parlamentarios. El antecedente está planteado y la actual fórmula para llegar a los 151 asambleístas es 15 nacionales, 2 por cada provincia, más 1 por cada 200,000 habitantes o fracción de 150,000 y los 6 asambleístas del exterior, 151. La pregunta, el gobierno aspira a que esto prácticamente sea por la mitad. Una asamblea de 71 asambleístas. ¿Cómo se llega a esta conclusión? Como siempre, empecemos por las damas. Doctora, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Félix, a mis colegas del panel, Roger, Jorge, muchísimas gracias. A todos los ecuatorianos, sobre todo, que nos permiten estar en diferentes espacios para dar a conocer lo que estamos realizando. Y esta precisamente es una propuesta que nace del clamor ciudadano, de aquellas visitas en territorio que ha hecho el presidente de la República y nosotros también como asambleístas. Una pregunta que se dio en alguna ocasión ya a la ciudadanía, sin embargo, no tuvo la acogida necesaria en aquel momento. Hoy estamos viviendo una historia totalmente distinta. Exactamente, son más de 8 millones, Félix, que el Estado gasta anualmente en salarios de asambleístas, sin contar con viáticos, residencias, asesores, asistentes,
remanentes, entre otros gastos. Vamos a conversar de eso, pero ¿qué hace que prácticamente partiendo la mitad, los 151, esto va a ser mejor? Mire, la reducción de asambleístas no implica modificar ni restringir derechos políticos. Todos van a poder ser elegidos y elegir, por supuesto, como parte también de uno de los derechos que tenemos todos los ciudadanos, ese derecho de participar en los procesos electorales. Esto no implica modificación a nuestra Constitución ni a la estructura del Estado. Pero ¿cómo se llega a los 71? Pero sí a un ahorro importante, como ya lo mencionaron en el reportaje que se mostró hace poco. Lo que se pretende es que de 15 nacionales tengamos 10 y un representante por provincia y uno adicional por más de 400 casi la mitad. Habitantes, 400.000 habitantes. En ese sentido, lo importante aquí es también qué van a hacer los partidos políticos. Recuerde usted que esta asamblea ya aprobó la reforma parcial al artículo 110 y 115, porque el Estado le estaba proporcionando dinero a los partidos y movimientos políticos, exista o no elecciones para el fondo partidario y el fondo de promoción electoral. De eso también vamos a hablar. Entonces, lo importante aquí es que los partidos van a tener mayor responsabilidad en el sentido de saber elegir a sus candidatos. Mayor responsabilidad para poder elegir a sus candidatos. Por allí estaría la clave, consecuentemente. Doctor Celi, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por el espacio y qué bueno que la sociedad civil esté invitada a esta discusión que nosotros vemos pone en juego algo muy importante, los principios democráticos del país. No es un tema nada más de dinero, de recursos, no es un tema cuantitativo, es un tema de fondo, la reducción de posible diversidad en las voces en la legislatura. Entonces nosotros planteamos al menos 3 elementos de discusión. El primero, que es lógico, es obvio, estamos frente a un déficit presupuestario de más de 1.700 millones de dólares. Hay que hacer algo, evidentemente. Pero nosotros hemos analizado cuál sería el impacto y realmente es un impacto bastante bajo. Menos del 1% del presupuesto general del Estado Vamos a hablar de eso, doctor, con todo respeto, pero ¿cómo se llega a este número también para empezar por allí y darle una orientación que de 151 llegamos a 71? ¿Menos número, más calidad? No, de ninguna manera. Podemos tener el día de mañana 200 o 300 legisladores o podemos tener nada más 30 representantes, que el tema no es cuantitativo. A eso me refiero. El tema es de calidad. Por favor. Y cuando hablo de calidad me refiero a al menos 3 cosas que Jorge conoce muy bien, el asambleísta también, que deben ocurrir en torno a la aprobación de una ley. En primer lugar, que se emite un reglamento, por ejemplo. Tenemos datos al respecto de eso desde anteriores gobiernos que no se han emitido reglamentos. La asignación presupuestaria a las leyes y, por supuesto, sortear el déficit presupuestario que existe en el país. No solamente está en el número entonces del problema. Es un tema de calidad. Y quisiera agregar un último tema que tal vez lo podamos topar o no, que es concentración de poder. Son 3 elementos clave que se van a transformar en el país, que son cambios inevitables. El gobierno tiene popularidad, tiene los votos, pero sí nosotros llamamos la atención para que se vayan respetando principios democráticos. Se ha cambiado el método de asignación de escaños, posiblemente pase la eliminación del financiamiento estatal a los partidos políticos y posiblemente hay una reducción de legisladores. 3 elementos que deberían hacernos profundizar la discusión. Consecuentemente, buenas noches, doctor Peñafiel, finalmente este país se está animando a atacar esto que ha sido crítico, quizás característico en estos años de democracia. Buenas noches, querido Félix. Un saludo igualmente a mis contertulios. Yo creo que el tema no se agota en la reducción de los asambleístas. El poder legislativo en el Ecuador, si lo comparamos con la región, no es que está sobrepoblado. A nivel de representación propia por número de habitantes, el Ecuador está en la media. Y ese no es el problema. Lo que al menos yo considero aquí que tiene que formar parte de la reforma profunda, que es en principio la reducción de los asambleístas, pero también una reforma profunda a la estructura del sistema de partidos, que es en donde verdaderamente se empieza a consolidar una forma de ejercicio del poder que no es necesariamente democrática. Entonces, si hablamos de la reducción de los asambleístas, en principio suena muy bien y es muy popular, algo que incluso yo estoy de acuerdo, pero no es suficiente toda vez que el sistema de partidos es el que verdaderamente está podrido y necesita arreglarse. La estructura de partidos, ¿estamos consecuentemente apuntando en esa dirección, doctora?
Bueno, lo importante es que exista una verdadera representatividad en la Asamblea Nacional. Hemos visto durante años asambleístas que no acuden a las sesiones del Pleno, a las comisiones, llegan tarde o también están involucrados en actos de corrupción. Yo creo que esta es una oportunidad y un llamado a la ciudadanía para que podamos escoger a legisladores que verdaderamente representen a la ciudadanía con formación académica, con probidad notoria, no más de asambleístas involucrados en delitos, ni tampoco en actos de corrupción. Tiene toda la razón, pero ¿qué es lo que va a obligar a los partidos a no poner payasos y a poner gente que piense por el Ecuador? Es ahí donde nosotros abocamos a los partidos políticos a ser más exigentes en este, digámoslo así, reclutamiento de candidatos, que los ciudadanos también pensemos un poco más que le estamos dando un poder a aquellas personas que nos representan en el legislativo, en diferentes espacios de poder. Por ello es importante que los partidos políticos también sepan cumplir su parte, porque ellos están poniendo al final del día candidatos para que los ciudadanos elijan un representante que tomará decisiones del país. El problema nace de los partidos. De todos. Esto es un trabajo de todos. Yo creo que aquí es importante que los partidos asuman su responsabilidad y los ciudadanos también en su momento de elegir sepamos elegir correctamente. Mire usted, partidos políticos que por muchísimos años se venían sustentando ¿de qué? Del dinero de los ecuatorianos. Sí, señor. Por eso la reforma parcial al 110 y 115 ha sido pertinente, precisamente. De alguna manera ya no tengamos esos partidos que aparecían únicamente en las elecciones y luego desaparecían, y adicional a ello no rendían cuentas claras sobre el uso del dinero de los ecuatorianos para las campañas electorales. Recordarle que exista o no campañas, cada año se tenía que entregar a los partidos y movimientos políticos dinero del bolsillo de ustedes, de los ecuatorianos. Consecuentemente viene un jalón de orejas, digamos, a los partidos políticos que tienen que transformarse, que tienen que ser otra cosa para proponerle cosas buenas al país. ¿El Observatorio Legislativo observa que estamos en esa ruta? Es una puerta de entrada. Este gobierno está abriendo la puerta a esa discusión y eso es positivo, sin lugar a duda. Hay que mejorar el sistema de partidos políticos. ¿Pero qué pasa en los partidos? ¿Hay síntomas, hay señales de que esto va a cambiar, de que los líderes, de que los que ponen a dedo a estos señores que finalmente no representan a nadie, eso ya no va a pasar? Los problemas son evidentes, pero para ser precisos, esta propuesta no ataca el problema de fondo. El problema de fondo es otro. Y voy a poner un ejemplo. El transfugismo político, el camisetazo. Se intentó formular una reforma de la Ley Orgánica de la Función Legislativa para sancionar esta práctica, pero no se logró. Ojalá y en esta administración haya la voluntad política de regular el transfugismo político. Por ejemplo, cuando nosotros vemos experiencias internacionales como la de Colombia, vemos que hay responsabilidad. Y ahí el legislador que se quiere cambiar de camiseta un año antes de la elección debe renunciar, por ejemplo. Con eso desincentivas. Y los datos son evidentes. Nosotros la próxima semana vamos a publicar un informe sobre los 100 días de la legislatura y no me van a creer, o tal vez sí, pero hay 2 legisladores que no han presentado ningún proyecto de ley, ningún pedido de información, nunca han hablado en ningún lado y no han asistido a la Asamblea Nacional. 4 elementos con información propia de la Asamblea, 2 legisladores que no sabemos qué hicieron. Entonces, denos una pista, por favor. Son 2 legisladores de la provincia de Imbabura, para dar una pista, como para traer la atención al informe. Pero más allá de eso, y de lo anecdótico y triste que podría ser, hay legisladores que, digamos, que no hacen nada, que no hay un trabajo responsable, hay otros que hacen un trabajo sí responsable. Calidad. Cuando hablamos de calidad, por supuesto, debemos también comenzar a hablar calidad en materia de fiscalización y control político. Siempre nos olvidamos de esa pata importante en la administración pública de este país. Comenzar a ver cómo está funcionando el Estado en torno al marco jurídico que existe. Creo que ese es un punto también importante. La pregunta es importante, pero lo que nos acaban de analizar nuestros 2 invitados anteriores apunta a eso que está allí tratando, que es la parte de fondo, y que quizás es la pregunta que se le está olvidando a esta consulta popular, porque si es que cambiamos el número y seguimos en las mismas que hemos ganado, doctor Peñafiel. Lo que dice Roger es evidentemente uno de los problemas más grandes que tiene este país, y no de esta asamblea y de la anterior. Yo creo que de la historia republicana del Ecuador ha sido permanente.
y resolver ese tema del transfugismo político es absolutamente necesario. Y además notamos como que vamos de bajada, ¿no? Como decimos popularmente. Exactamente. Empezamos un poquito alto y estamos ahora casi en el piso. Lo que pasa es que el transfugismo político permite las prácticas de la corrupción tradicional del Ecuador, que funciona vendiendo el voto. Esa es la forma en la cual ciertos asambleístas utilizan su curul. Es decir, son electos y al rato empiezan a vender su voto al mejor postor, en primer elemento. Y el segundo elemento que creo que vale la pena mencionarlo es también en los requisitos para ser asambleísta. Que no nos vuelva a pasar lo que pasó en esta elección, en donde se eligen personajes que no tienen ni título universitario. Son todavía unos jovencitos que no tienen la capacidad para enfrentar lo que significa ser asambleísta, representar a un colectivo. Y evidentemente, si tenemos ya esos elementos sumado a una reforma profunda del sistema de partidos, yo creo que la democracia se va a ver beneficiada. Pero si solamente concentramos el tema o la discusión en reducir el número de asambleístas, vamos a tener lo malo de esta asamblea de 151 en una asamblea de 70. A ver, pero aclaremos ese punto que también me parece importante y hay que ser justos. ¿El problema también sería un asunto de juventud, doctor, como usted manifiesta? No de juventud, yo creo que de expertise y conocimiento. Ya, pero anotemos también, hay gente experta, y esto sí me ha quedado grabado, yo creo que para siempre, es asambleísta que dice que si van a robar, roben bien. Y tiene usted ahí una gran experiencia. No, bueno, definitivamente nunca vamos a conseguir una asamblea de perfectos. Eso no, es cierto. Tampoco, por favor. Pero sí podemos eliminar... Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Así es. Y en principio también podemos eliminar las falencias y los errores que tienen las asambleas. No podemos permitir, por ejemplo, que vengan representantes del crimen organizado a la Asamblea Nacional. Totalmente. Lo tuvimos hace 2 asambleas. Es decir, y hoy día tenemos prácticas de corrupción permanentes, en donde mi familiar le hago contratar al otro asambleísta y yo le pongo al de él para de esa manera tener a nuestras familias dentro de la Asamblea Nacional. Ese punto me parece que enciende un foco rojo que es necesario preguntarle a la doctora Jacome. Entonces, candidatos que por lo menos empiecen presentando el récord policial, doctora. Bueno, estoy de acuerdo en ese sentido, que tengan transparencia al momento de presentar su participación, sobre todo hablar con la verdad, con coherencia a los ciudadanos a quienes les debemos estos espacios. Yo creo que aquí es importante decir que este gobierno sin duda alguna le ha apostado a la juventud y hay cosas que se deben corregir y por supuesto que se lo ha hecho desde nuestra propia bancada. En ese sentido también es importante decir que la vieja política ha dejado mucho que desear. De hecho, usted sabe todo lo que se ha arrastrado durante los últimos años, una muerte cruzada, vinculados funcionarios en temas de actos de corrupción, y eso no puede seguir sucediendo. Para ser parte de un proceso electoral, sin duda alguna, uno tiene que estar preparado, pero no solamente en el tema académico, sino también en el tema de valores y principios. Es decir, no haber estado involucrado en actos de corrupción, no tener glosas y por supuesto, hablarle siempre con la verdad a los ciudadanos y trabajar y cumplir lo que establece la norma para ser coherentes con ese voto de confianza que nos han brindado en este espacio. Siguiendo su idea, yo creo que los partidos políticos van a poner también un detector de mentiras a la entrada cuando toque elegir a los respectivos candidatos. Pero no solamente es el número de asambleístas, hay otra reforma fundamental al quehacer político de este país, el financiamiento de los partidos. Hacemos una pausa para volver con eso y con más. Otra clave de la crisis política gira sobre el financiamiento a los partidos y que la probable consulta popular intentaría eliminar con otra pregunta. Contactamos a la ex asambleísta María Cristina Cronfle. Ella sostiene que esta posible reforma traería varios beneficios, desde lo político hasta lo administrativo, incluyendo, ojo, al Consejo Nacional Electoral, cuyo papel de control también resulta polémico. Muchas veces los fondos que se asignan no están realmente auditados
y no son debidamente, diría yo, regularizados por parte del CNE, lo cual le atribuye un poder subjetivo al CNE, consolidando así una facultad arbitraria, y consideraría yo que en efecto no se contrapone a la Constitución la eliminación del fondo partidario permanente, toda vez que no son los únicos ingresos que puede tener un partido político que se quiera consolidar. Es que donde hay dinero ocurren muchas cosas. Cabría pensar en eso también escuchando a nuestra invitada. Gracias. Continúan ustedes con esta propuesta semanal de Perspectiva 7. Por allí, ¿qué tipo de reforma estaríamos avanzando, alcanzando? ¿Partidos políticos en la práctica que se financiarían con sus propias chequeras, doctor Celi? Y de nuevo, la misma reflexión. Se ataca al problema o al eslabón más débil de la cadena. Porque la gran pregunta es si es que el Consejo Nacional Electoral, dadas las facultades que tiene ahora, ha logrado controlar el financiamiento privado y también el uso de los recursos públicos de los ecuatorianos. Deja mucho que desear. Es lo que todos sabemos. Ahora, si es que los partidos políticos solo se van a financiar con dineros privados, y ahí voy a abrir comillas, ¿qué pasa si es que esos dineros vienen del crimen organizado? Tal vez estaríamos abriendo la puerta sin control, dado que las instituciones de control han demostrado no tener la capacidad para regular eso, para controlar. Estaríamos frente a dando puerta abierta al financiamiento ilícito para la política. Y eso evidentemente preocupa. Y un segundo aspecto, no hemos hablado de límites. No van a haber techos para que los partidos políticos puedan tener elecciones competitivas. Porque si es que no se establecen techos, lo que vamos a tener es que el bolsillo más grande posiblemente tenga la posibilidad de ganar las elecciones. Consecuentemente, doctor Peñafiel, yo creo que es una pregunta de sentido común. ¿Qué tan riesgosa resultaría esta pregunta y al mismo tiempo qué tan buena? Bueno, en principio decir que la política no debe ser solo un activo de la gente que tiene dinero. Porque si es que lo ponemos de esa manera, démosles los nombramientos a los hombres más ricos del país y con eso resuelve la democracia, ¿no? Ese no es el objetivo del Estado ecuatoriano. El Estado tiene que tener y asegurar la participación política de todos, en las mismas condiciones y bajo la misma circunstancia. La igualdad es el principio que tiene que primar en este sentido. Bajo esa lógica, suena muy popular, repito, que se elimine el financiamiento público a los partidos políticos malos, porque son la gran mayoría de los partidos políticos en el Ecuador. ¿Y cuáles son los malos? ¿Y cuáles son los buenos? Los malos son aquellos que nunca han ejercido la política como naturaleza propia, sino que la han utilizado para beneficio personal. ¿Ejemplos? La Revolución Ciudadana, no me cabe duda. Hay otros ejemplos, sin duda. Yo no podría hablar todavía del oficialismo porque recién nace como partido político, pero hay otros ejemplos que han sido de la historia política del Ecuador. Valga solamente hacer una remembranza de los partidos políticos desde el regreso a la democracia. Pero yo creo que si vamos a establecer un régimen de financiamiento privado, este régimen de financiamiento privado al menos tiene que ser regulado clara y objetivamente. Primero, establecer límites de participación económica de parte de quienes van a formar parte de esta condición. Dos, límites de participación. Límites de aportes, porque no vamos a permitir que venga un millonario, ponga una campaña, ponga los candidatos y sea él el que ejerce el poder detrás. Segundo, control a los recursos ilícitos, el crimen organizado, el narcotráfico, minería ilegal. Necesitamos control a esos recursos, porque ahí lo que estamos haciendo con esta reforma, si no hacemos el control verdadero de lo otro, estamos abriéndoles la puerta a los criminales para que accedan a la política directamente. ¿Y tercero? Y yo creo que tercero, hay que establecer también patrones y perfiles económicos de los partidos políticos y de las directivas de los partidos políticos. Porque quienes gobiernan en los partidos políticos no pueden ser solo los millonarios de este país. Porque si lo hacemos de esa manera, repito, mejor démosle los nombramientos de asambleístas, presidentes, alcaldes, prefectos a la gente que tiene dinero y con eso resolvemos el problema. Y no es así.
Les dejamos sin financiamiento a los partidos políticos, asunto que, como dicen nuestros invitados, suena muy popular, pero ¿y cómo se va a controlar de dónde la procedencia, por ejemplo, de esos dineros, de esas platas, doctora? Bueno, nosotros hemos hecho nuestra parte desde la Asamblea Nacional y es precisamente esta reforma parcial que usted sabe tendrá que ir también a consulta. Ese es un punto en la bastante delicado, ¿ah? Nosotros, ¿De dónde viene la plata? Hemos cumplido con lo que establece la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa en aprobar esta reforma parcial en mayoría en la Asamblea Nacional. Sin embargo, usted sabe que esto, reitero, irá a consulta a la ciudadanía. Serán los ciudadanos al final del día si deciden si el Ecuador sigue entregando dinero a los partidos o no. Yo creo que nadie va a estar en contra de eso. Y el control, por supuesto, para eso existen las entidades, para eso existe una función electoral que tiene, por supuesto, aquí no se está tratando de dejar a libre albedrío y en total libertad para que usted participe y no justifique los gastos. Aquí debe, por supuesto, existir el control necesario y, por supuesto, serán las reglas claras las que determinen cómo se participa, cuánto está gastando, cómo usted obtiene esos recursos para su candidatura. Pero es una competencia de la función electoral, que deberá hacerlo y regularlo, por supuesto. Pero aquí las cosas, y lo más importante, es cumplir con el clamor ciudadano. No más dinero de los ecuatorianos para partidos de papel que aparecen en elecciones. En el 2025, ¿cuántos candidatos tuvimos? Es de asombrarse y eso no puede seguir sucediendo. Nosotros estamos trabajando con coherencia y bajo el clamor de cada uno de los ecuatorianos. En 17 años se han gastado 263 millones, 182 en el fondo de promoción y 81 millones en este llamado fondo partidario. ¿Ha fallado, insisto, esta organización de las autoridades electorales que a ratos dicen las autoridades del apagón, doctor Celi? Bueno, en este caso, de nuevo, el análisis creo que pasa por evaluar el resultado y das un dato global y yo también quisiera dar un dato global. Desde que se instaló esta forma parlamentaria llamada Asamblea Nacional, se han presentado más de 3.000 proyectos de ley. 3.000 proyectos de ley, el 50% han sido tramitados. ¿En cuántos años? Desde el 2008. De acuerdo. El otro 50% quedó en el limbo, es decir, son proyectos de ley que nunca fueron analizados por la Asamblea Nacional o llegaron a buen puerto. Mensualmente, aproximadamente cada despacho de cada legislador nos cuesta entre 15.000 y 20.000 dólares. Hay legisladores que no han hecho ningún trabajo. Entonces, estos datos nos hacen pensar en cuál es el problema sistémico, el problema de fondo, y tiene que ver con algo conceptual, y es que ¿qué queremos nosotros como Estado, como marco jurídico? A mí me llama mucho la atención que muchos partidos políticos en su plan de trabajo siempre ponen, y eso es lo que pagamos los ecuatorianos, más y más leyes. Dicen, esta ley va a solucionar esto, esta ley va a solucionar lo otro. Y finalmente tenemos cada año aprobadas más de 20 leyes. Insisto, doctor, tanto en la parte económica cuanto en la parte conceptual. ¿Quién finalmente supervisa eso? Porque nos venden estas magníficas ideas, pero al final del periodo el resultado es terrible. Es que nadie evalúa y es en distintas etapas del proceso. En primer lugar, nadie se fija si es que realmente lo que nos están presentando como plan de trabajo es algo que ha sido analizado objetivamente, o si es que se ha utilizado, por ejemplo, la inteligencia artificial para hacer el plan de trabajo sin mayor análisis, digamos, serio de política pública. O que el rincón del vago le dé haciendo el proyecto. Luego los partidos políticos, y yo pregunto realmente, no sé si están evaluando a sus cuadros dentro del ejercicio de la legislatura. No sé si los partidos hacen una reunión mensual y le preguntan a los legisladores si han hecho su trabajo de acuerdo a su planificación. ¿Se hace esa evaluación a nivel de partidos, a nivel de organizaciones? Usted, como un conocedor del quehacer político, doctor Peñafiel, ¿qué sensación, qué experiencia tiene de eso? Querido Félix, yo creo que a nivel de partidos políticos lo único que les interesa es presentar en las elecciones de cada vez y cuando la cantidad de candidatos mayor posible, de tal manera que puedan acceder a la mayor cantidad de cargos. No les importa el objetivo final, que es generar productos que valgan la pena para el país, finalmente, ¿no? Desde el Ejecutivo, desde la Asamblea o desde los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Y para qué está la Contraloría? ¿Para qué está el propio CNE? El control. ¿Para qué están esas autoridades? Esa es la razón, precisamente, y tocaste el dedo en la llaga, porque esa es la razón de ser del CNE, pues. No solamente organizar elecciones de vez en cuando, sino controlar el ejercicio político del país. Y ahí es en donde yo creo que tiene que haber reformas profundas
que, repito, van más allá del financiamiento de los partidos políticos. Suena muy bonito, es popular, pero no necesariamente eso va a resolver los problemas. El problema del Ecuador no está en cuánto dinero se ha gastado en los partidos políticos solamente, sino si los partidos políticos funcionan o no funcionan. Porque si no funcionan, entonces hay que reformar el sistema de partidos para que el dinero que se puede invertir para asegurar la participación de la gran mayoría de la ciudadanía esté eficiente. Primero, genere eficiencia en el ejercicio político y dos, genere la representatividad que requiere nuestra ciudadanía. Esa palabra que dice el doctor Peñafiel me suena a suerte, pero muy indicadora de todo esto que estamos tratando. Reformas profundas. Pero también hay que preguntarle a la gente, entre las reformas profundas y lo que puede pasar con estas preguntas. Vamos a hacer una pausa para hablar de eso en la parte de las conclusiones de esta propuesta semanal de opinión. Lo cierto es que las dos preguntas abordan eso que muchas personas dicen. Con menos asambleístas, todo esto será mejor. El equipo de Perspectiva 7 registró esto justamente en las calles. Veamos. Considero que algunos asambleístas no cumplen bien sus funciones dentro del ámbito y solo llegan a completar puestos y cobran un salario que no justifica su trabajo. No, yo pienso que con dos asambleístas que cumplen bien su función, más que suficiente, de ganan tener un montón que no hacen su trabajo eficazmente. Está bien, yo sí estoy de acuerdo que se reduzcan porque hay gente que ni siquiera tiene títulos y trabajan y ganan de porque sí. En cambio uno tiene que salir a trabajar para comer, ellos ganan sentados. Que haya menos, porque ¿cuántos asambleístas hay? En otros países más grandes y desarrollados hay pocos y aquí hay más. Son una cantidad grande de asambleístas y que en el momento en el que tienen que tomar decisiones hay divisiones y no toman las decisiones correctas. Súper de acuerdo, porque hay muchos asambleístas, por ejemplo, que no trabajan, o sea, por supuesto que aquí debe ser uno por cada provincia, ¿no? Unos 4 o 5 y no creo que la mejor decisión que ha tomado el gobierno es reducir los asambleístas. Excelente propuesta, votaré un sí. Bueno, pues en ese caso, si es que se reducen, se esperaría que haya más consenso y también apoyo mutuo para que se pueda llegar a cumplir las propuestas políticas. No se trata solo de la cantidad, sino sobre la calidad. Si tuviéramos más asambleístas competentes, no necesitaríamos tantos, solo los necesarios para que en serio representen al Ecuador. Es muy clara, clarita, como dice la propia gente, la expresión del público en las calles. Y hay que remitirnos a lo que fue el arranque de esta propuesta. ¿Cómo garantizar que eso no se vuelva nuevamente en una frustración, doctora? Bueno, eligiendo verdaderos representantes y también lo importante es el trabajo que tienen que hacer los partidos políticos, los movimientos en cuanto a la elección interna de sus candidatos y que realmente estén trabajando por el país, que al momento que existan las elecciones, que se desarrollen las elecciones, tengamos candidatos que realmente representen a una provincia, a una ciudad, no un candidato que apareció porque tiene más likes o porque es más famoso en redes sociales, etcétera. Eso ya no, sino que realmente sea un candidato que me representa. ¿Por qué? Porque está capacitado, porque es honesto y porque realmente vale la pena que él esté representándome en el Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces los partidos políticos tienen una gran responsabilidad
Sin duda alguna, esto no se trata solamente de una persona, de dos, somos todos, los ecuatorianos también, saber escoger aquellos candidatos que los partidos nos ofrecen en ese momento de elecciones. Eso es importante, saber identificar quién me está diciendo la verdad, revisar, tomarnos un minuto de nuestro tiempo, a veces nos pasamos en redes sociales muchas horas, pero vamos al sistema de consulta de causas, veamos si no tiene denuncias, sentencias en delitos contra la administración pública o si no está involucrado en actos de violación, etcétera, en todo ese tipo de situaciones que sin duda alguna no debería estar un candidato bajo esas características. Entonces, responsabilidad de todos. Y después de la consulta popular, si los ecuatorianos, como lo dice el artículo 1 de nuestra Constitución, el poder radica en el pueblo, en ese sentido, el momento que se dé la consulta, de ser el caso, pues los ciudadanos tendrán que decidir sobre estas preguntas y sobre esta de reducción de asambleístas, y posteriormente nosotros como asambleístas tendremos que hacer lo propio, lo que nos corresponde, modificación de normativas y hacer, pues por supuesto, más eficiente, y que esto sí se traduzca en cosas claras, en normas claras, para que los ciudadanos confíen en este país, que sí, vamos haciendo, vamos construyendo. Esto no es de la noche a la mañana, pero estamos dando el primer paso para cambiar la historia del país. Clarísimo su mensaje, doctor Peñafiel, pero consecuentemente habrá que tomarles la lección a los dirigentes de los partidos políticos, porque si seguimos sin financiamiento para menor número de asambleístas, pero seguimos con las mismas cabezas, como que podemos tropezar allí y podemos encontrarnos en un círculo vicioso, doctor Peñafiel. Claro que sí. Y me gustaría referirme a una cosa que decía Diana, que es importantísimo, que si bien no deben estar ni actores de televisión, ni gente que tiene muchos likes, ni delincuentes dentro, tampoco la política puede estar centrada en que porque tengo dinero tengo la capacidad de ejercerla. Ese es un elemento fundamental y hay que ver cómo se tiene que desarrollar este tema en relación a ello. Cambiar eso porque no tengo dinero, pero ¿tengo qué? Tengo capacidad, tengo representatividad real, soy un fiel representante de mi colectivo, de mi barrio, de mi ciudad. Es decir, la política hay que transformarla de tal manera que sea accesible a la gran mayoría de la gente. Porque si no, entonces no tiene mucho sentido ejercer política y hacer política. Será solamente algo de gente que tiene recursos económicos. Ahora, lo que usted dice, querido Félix, sí, es una responsabilidad de los dirigentes de los partidos políticos. Pero personalmente considero que debería haber un borra y va de nuevo. Borra y va de nuevo. Para las organizaciones políticas. Es decir, todas las organizaciones políticas de alguna manera están deslegitimadas, en más o en menos. Y no tienen capacidad en este momento de formar cuadros, de ejercer la política real que requiere el país. ¿Por qué no vamos borra y va de nuevo y volvemos a registrar todas las organizaciones políticas de cero? Y de esa manera, con una reforma profunda, primero la reforma evidentemente, y luego un proceso de depuración de los partidos políticos para ejercer verdaderamente un espacio político en la Asamblea que sea representativo de la gente, en el Ejecutivo que sea fiel representante de la gente de igual manera, y claro, todas las otras autoridades que son de elección popular. Me suena esto a palabra mayor, borra y va de nuevo. ¿Es posible eso, doctor Celi? Me suena Félix, fuerte. Nada más decirle ahí, es lo que está haciendo este gobierno precisamente, ya voy, reescribiendo la historia del país, perfecto. De todo lo que hemos recibido. Le voy a trasladar esa pregunta, pero quiero su análisis, doctor Celi. Claro, lo que propone Jorge parece como cuando hay esas computadoras que ya no funcionan, les reseteamos para ver si vuelve a arrancar de mejor forma. Más o menos como pero eso. No cambiamos el procesador, digamos, el corazón de esa computadora. Y ahí pues hay varias cosas que no se han mencionado en esa reforma profunda que tú mencionas. Por ejemplo, legisladores como Jorge, como Diana, van a poder estar máximo 2 periodos y como legisladores en este país. No se ha discutido al respecto de que necesitamos legisladores que se profesionalicen en la legislatura. Y lo propio tiene que ver con quienes trabajan en la Asamblea Nacional. Hay grandes asesores, grandes asistentes, pero menos del 10% del personal parlamentario es de carrera. Lo otro es borra y va de nuevo también. Llega una nueva administración, borra y va de nuevo. Entonces, yo creo que son 3 cosas que hay que comenzar a evaluar. El sistema de partidos, que ya han insistido mis contertulios, la institución parlamentaria. ¿Por qué no mejoramos esa institución, esa casa llamada Asamblea Nacional, con mejores reformas? Y finalmente, mejorar la participación política de la gente, no solo en partidos, sino que la gente se acerque a los tomadores de decisiones para conversar de estos temas, como lo que estamos haciendo hoy. Consecuentemente, este borra y va de nuevo se convierte en un reto
en un reto que es a todo nivel, doctora. Es precisamente eso, Félix. Estamos aquí nosotros cumpliendo con ese clamor ciudadano. Reitero lo que dije al inicio de esta entrevista, recorrimos todo el país, escuchamos a nuestra gente de la mano del señor presidente Daniel Noboa, que precisamente al recorrer cada provincia, cada cantón, cada parroquia del Ecuador, se escuchaba este clamor, entre otras de las preguntas que se ha enviado a la Corte Constitucional. Pero reitero también aquí, el poder radica en el pueblo y serán los ecuatorianos a través de la consulta, cuando sean llamados a esta consulta, quienes decidan este cambio profundo que necesita el Ecuador. Lógico que las cosas no cambian de la noche a la mañana, totalmente, pero este es un primer paso de una operación profunda que necesita el Ecuador para de ahí también tomar decisiones dentro del legislativo conforme nuestras competencias, y estamos realmente comprometidos en hacer los cambios que necesita el Ecuador, porque esto no es una decisión que se ha tomado desde el escritorio nada más, siendo observadores desde lejos, sino una decisión que se ha tomado precisamente desde el clamor ciudadano. No son solamente preguntas, mi querido Félix, son respuestas a esa lucha de años de los ecuatorianos, y hoy es la oportunidad de pronunciarse sobre esos cambios profundos que necesita el Ecuador. Cambios profundos, transformaciones profundas, algo que también ya nos mencionaba el doctor Peñafiel. Y en ese momento, ¿de qué estamos hablando? Vamos a una conclusión de todo esto, doctor Peñafiel. Cuando yo me refiero a reformas profundas, solo para contestar lo que decía Roger, me refiero a una reforma profunda a todo el sistema político ecuatoriano, que pasa necesariamente por una Asamblea Nacional Constituyente. Una propuesta que la hizo el presidente Noboa en campaña y el día de hoy ya no la menciona siquiera. Esa es una verdadera solución, no solo al sistema político y a la representación de la gente. ¿Una constituyente para qué? Para reestructurar todo el sistema de partidos, reestructurar la representación, el ejercicio de los poderes públicos y que la gente verdaderamente sienta que el Estado está trabajando para ellos y no al revés, que es lo que sucede actualmente. Ahora, esa es la reforma más profunda posible y que creo que no solamente resuelve lo político, sino que tiene que resolver lo económico, que tenemos varios elementos allí que discutir. Obviamente lo organizacional, la estructura del Estado, la división de poderes, etc. Pero una reforma así de profunda requiere un proceso político propio y que además sea absolutamente entendido por la ciudadanía, porque la ciudadanía es la que al final manda, como bien dice Diana, en ese sentido. Tarde o temprano una constituyente podría ser la respuesta a sí mismo profunda a todo este mar de inquietudes que nos embarga como país. Bueno, hay los pros y contras. Los pros ya los ha mencionado Jorge, pero también los contra al respecto de nuestra comunidad internacional podrían ser también preocupantes. ¿Cómo se ve un país que nuevamente va a cambiar sus reglas del juego? ¿Cómo eso se ve frente a la inversión extranjera directa? Por ejemplo, que Ecuador pierde por goleada con Colombia, por ejemplo. No ha habido. Pero, y sigue perdiendo, ¿no? Entonces, si nos mostramos como un país que sigue cambiando sus reglas, un país inestable, pues tal vez esos serían los contras. También tiene su riesgo, dice usted. Por supuesto, tiene su riesgo, sobre todo en materia de derechos, porque posiblemente en una nueva discusión de una nueva Carta Magna se pierda avance que ya se ha tenido en los últimos años, no de todo, por supuesto, pero sí de gran parte de lo que se ha manejado en este país. La constituyente que, sí señor, se habló durante la campaña y que de alguna forma hoy nos asusta, doctora Jacome. No, mi querido Félix, lo que estamos haciendo en este momento es tomando decisiones urgentes, decisiones que deben tratarse y precisamente es la Corte Constitucional quien debe dar la vía o el procedimiento que debe tomarse frente al paquete de preguntas que ha enviado el presidente vía enmienda, considerando que sí o sí tenemos que ir a una consulta por el artículo 110, 115 y el 5 de la Constitución. Porque hasta ahí el riesgo que la Corte diga no, ¿no? Bueno, y usted sabe, es la Corte Constitucional precisamente, reitero, conforme el 443 de la Constitución, quien debe establecer la vía de las preguntas que se ha remitido, en la que se incluye también el juicio político al que deben estar sujetos los jueces de la Corte Constitucional, también el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entre otras preguntas. Sin embargo, reitero, tendremos el momento y el espacio necesario para determinar cuál es la decisión que se toma en este sentido. La Corte tiene en sus manos ahora las preguntas y determina la vía.
Si es que no le malinterpreto y con todo respeto, usted nos está planteando, si con todas las 7 preguntas ya se nos viene el mundo encima, ¿peor con una constituyente? No, no se trata de eso. Yo creo que en este momento lo que estamos haciendo es que sean los ciudadanos quienes decidan sobre estas preguntas que son necesarias en este momento. Una constituyente no se descarta. No se puede descartar, está ahí, la Constitución lo determina y también es facultad del presidente conforme el 442 y los demás artículos solicitar una constituyente o la enmienda o la reforma parcial como ya se lo ha hecho. Así que nosotros vamos a respetar estos tiempos, ya el ciudadano en su momento pues decidirá sobre el futuro del Ecuador porque le estamos devolviendo el poder a los ciudadanos. Una constituyente no se descarta, doctor Peñafiel. Bueno, lo ofreció en campaña, me parecería prudente. No obstante, ya vamos 2 consultas populares administradas por el gobierno de Noboa. El gobierno de Noboa no comenzó en mayo, comenzó en diciembre del 2023. Entonces ya vamos dos consultas populares que aproximadamente nos cuestan $70 millones. Ya hubiéramos tenido $140 millones para la constituyente. Yo creo que, y con mucho respeto, repito, a la posición del oficialismo, pero yo creo que hubiera sido mejor invertido esos recursos en una constituyente en donde reformamos y arreglamos el problema de verdad. Pero el doctor Selvi también nos plantea que hay riesgos, ¿verdad? Sí. Riesgos de una constituyente, un país inestable. Y muy bien dice Roger que hay el tema de la inversión extranjera. Yo me gustaría preguntarles, ¿qué inversión extranjera? ¿Qué inversión extranjera ha recibido el Ecuador durante los últimos 15 años? Y se darán cuenta que no llega ni a ser el 10% de lo que han recibido nuestros vecinos. Por tanto, hablar de que ese es un elemento fundamental es un error. Pero sí creo que hay riesgos, como en todo proceso político. Pero si los riesgos, en el caso de la constituyente, yo creo que los riesgos son menores al potencial beneficio que podríamos tener, que es reformar, arreglar el Estado para los ciudadanos y no solamente ponerle estos parches de consultas populares, pese a que, repito, las preguntas son populares y además muchas de ellas son naturalmente que tienen que aprobarse, evidentemente, ¿no? Consejo de Participación Ciudadana, el tema de los asambleístas, el tema, etcétera, casinos y demás, etcétera. Ese es un poco lo que yo creo que debemos pensar como clase política en ofrecerle a la ciudadanía reformas verdaderamente sustanciales que vayan a resolver el problema actual que tiene el país, ¿no? Mire, doctora. Yo solo quiero que tengamos memoria en todo lo que hemos vivido durante los últimos años. Nosotros, sin duda alguna, hemos peleado durante todo este tiempo con muchísimos actores en el sentido de cuestionamientos, claro que sí, porque es un gobierno que ha levantado de a poco este país. Y pues sí, puede ser una consulta que ya tuvimos, aquellos que se oponían a la extradición y que hoy sí dan aval de que sí funcionó esa consulta. Tuvimos que luchar contra aquellos que se oponían. Seguramente hoy nuevamente harán una campaña en contra de esta consulta, pero nosotros tomamos acciones que son necesarias en este momento. ¿Cuánto nos puede costar seguir manteniendo un Consejo de Participación Ciudadana o tener más asambleístas, pero también soluciones? Vinimos de una muerte cruzada, un gobierno que terminó en 2 años, que tuvo conflicto con el legislativo. Entonces hay que hacer este análisis o esta reflexión de que aquí hay que también darse cuenta de la responsabilidad que existió en su momento, porque mire usted, nos llevó retomar el camino no es tan fácil. Nos llevaron a otro proceso de elecciones donde se volvieron a elegir presidente, asambleístas. Entonces, aquí lo importante, y lo voy a decir con claridad más allá de las banderas políticas, es la unidad que tengamos entre ecuatorianos, la unidad también entre partidos y la transparencia que tengamos al momento de participar y trabajar por el país, que el país lo que necesita es unidad y ser responsables con los ciudadanos. Hay que arrimar el hombro en este momento y ayudarnos mutuamente, porque los conflictos no nos llevan a nada bueno, así que ya lo hemos visto. Hoy vamos a luchar por lo que se está proponiendo en este momento, que es una consulta que tiene preguntas necesarias, importantes, el tema del trabajo por horas en el sector de turismo, entre otras preguntas que son necesarias también para levantar a este país, que es el primer paso, vienen muchos más. Tenemos un presidente para 4 años, una asamblea también que está haciendo lo propio y nos debemos a los ecuatorianos y a su confianza. Me surge una conclusión y que la quiero convertir en pregunta para el doctor Celi. ¿Será posible consecuentemente con este invento, con esta constitución de Montecristi,
seguir gobernando como el país aspira, como el país necesita, como el país desea, doctor Celi? Bueno, yo le devuelvo la pregunta al oficialismo en el sentido de que tal vez también se dieron cuenta de que esta constitución tal cual está diseñada es útil para gobernar, de cierta forma. Gobernar únicamente. Exactamente. Entonces, si es que este diseño, a pesar de que yo estoy en contra y estuve en contra, tal vez me es útil, pues voy a cambiar ciertas cosas para mejorar. Pero de fondo tal vez no hay esa intención política de cambiar todo. Entonces, es un tema de voluntad política. Y sobre todo es un tema de pensar en Estado, en República. ¿Qué queremos los próximos 10 años como Ecuador? Por eso yo hablaba de la inversión extranjera directa y decía, ojalá y haya estabilidad en los próximos 5 años para que eso atraiga. Pero tiene razón Jorge. Si es que no cambiamos estructuralmente las reglas del juego para bien, pues posiblemente podemos esperar 10 o 20 años que eso no va a ocurrir. Entonces, voluntad política, visión de Estado, visión de República. Pero ahí le respondo su pregunta. Todos los gobiernos anteriores ofrecieron cambios estructurales en el país, llamaron a una consulta que no ganaron. Entonces hoy se está haciendo una consulta así, con preguntas adicionales y incluso algunas de las que plantearon en su momento. Vamos a confiar y a darle también ese respaldo a este momento de la historia que vive el país. Pero hay una diferencia. Que es importante. La diferencia es que perdieron y hoy estamos haciendo hay una diferencia, me refiero a que consulta. Hay una diferencia entre lo que hicieron los gobiernos anteriores y este gobierno, que este gobierno lo ofreció en campaña. Y dijo, y mucha gente se sintió atraída y me uno a esa gente. Pero Jorge, ¿quién decide el procedimiento y la vía? Espérenme un momento. Yo voté por Daniel Noboa en la segunda vuelta, precisamente porque había una propuesta de reforma estructural al sistema político y al sistema económico y social de este país. Y nadie lo descarta. Y lo hizo en el 2008 se fraguó una constitución que pretende mantenerle al país sometido a un socialismo que no nos merecemos. Y Daniel Noboa ofreció ese cambio, resulta que llega al poder y no lo hace. Se gasta en 2 consultas populares y no hace la reforma que verdaderamente necesitamos. Ustedes seguramente, y ustedes mismos lo han planteado, el cambio es, digamos, poco a poco, porque se dejó un país prácticamente destruido. Bueno, yo esperaría. Esto que nos está diciendo, doctora, por favor. Y reitero, todo ese debacle que vivimos en su momento, de una muerte cruzada, de una consulta que también se llamó en su momento y no tuvo los resultados esperados. Y también coincido con Jorge en el sentido de que sí, la Constitución del 2008 creada por aquel partido político en su momento, sí es una Constitución que tiene demasiadas garantías, pero para aquellos que le han hecho tanto daño al país. En ese sentido, nadie está descartando que no puede existir a futuro una constituyente. Hoy lo que se está tomando es una decisión de las enmiendas y consulta de la reforma parcial que ya ha establecido la propia Corte Constitucional, y estamos basados en eso y aprovechando también el espacio de esa consulta, porque va a ir, no puede ir por 2 preguntas. Esperemos que la Corte lo determine la vía y podamos avanzar con estas preguntas, y más adelante puede ser. Aquí no se ha descartado nada. Estamos trabajando sobre lo importante. Muchísimas gracias. Con 2 preguntas, tal como decíamos al principio, inyectadas a una de las venas de la crisis política de este país, el reto está planteado y el resultado dependerá fundamentalmente del criterio de ustedes televidentes, de ustedes ciudadanos de este país. Este programa les ha proporcionado elementos, especialmente, por último, hasta para el debate, pero para que ustedes tomen la mejor decisión. Gracias por acompañarnos. Dios mediante, hasta la próxima semana.